la pantalla, pongámoslo en modo presentación y pues cuando ustedes gusten, chicos. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado, profesor. Nuestro grupo va a hablar acerca de las bacterias degradadoras de tintas de impresión y celulosa. Las tintas de impresión y los finos de celulosa corresponden a residuos contaminantes que se incorporan al medio ambiente, principalmente durante el proceso de reciclaje de papel. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la biodegradación de tintas de impresión por bacterias que poseen capacidades metabólicas para la degradación de compuestos con estructuras aromáticas y evaluar la biodegradación de células por bacterias aisladas desde fecas de herbívoros y de tracto digestivo de lombriz de tierra. El papel. El papel, a diferencia de los plásticos, es uno de los componentes de la basura urbana con mayor potencia de recuperación a través del proceso de reciclaje. Es un producto natural, biodegradable, se fabrica a partir de fuentes renovables y puede ser reutilizado y reciclado. Eh, Destintado de papel reciclado. Pasa el compañero. Pásale. Ya. El destintado de papel reciclado. Se realiza para eliminar las partículas de tinta de impresión. Este corresponde al proceso principal para la obtención de una nueva pasta de celulosa e incluye dos grandes etapas. La desintegración de papel impreso, en la cual se produce el desprendimiento de la tinta y otros contaminantes, y la separación de estos de la suspensión fibrosa. La tinta de impresión. Las tintas de impresión contienen principalmente colorantes, aglutinantes, soportes y aditivos. Sin embargo, los componentes de las tintas pueden diferir dependiendo de su uso. La celulosa. El papel está constituido principalmente por fibras vegetales, específicamente de celulosa biopolímero lineal, que forma parte de la pared celular de las plantas y está formado por unidades de glucosa unidas entre sí por medio de enlaces glucosídicos. Estas cadenas de línea de celulosa interactúan entre sí por medio de enlaces puentes de hidrógeno, dando lugar a formaciones de microfibrillas, las que dan insolubilidad, rigidez y resistencia al ataque enzimático y que se conoce como regiones cristalínicas. Pásale, compañero. Degradación bacteriana. La decoración y degradación microbiana es una alternativa ecológica y rentable, comparado con los procesos de descomposición físico-química. Se ha descrito que varios microorganismos pueden decolorar e incluso degradar componentes, algunos colorantes y transformarlos en compuestos no tóxicos. La utilización de microorganismos para el tratamiento de aguas residuales con colorantes textiles ha sido ampliamente documentado. Sin embargo, aún hay escasa información acerca de la metabólisis bacteriana de colorantes degradados por la industria del reciclaje de papel. Gracias.
¿Terminamos la presentación de todos, chicos? Aún no hay un jefe, ahí va la compañera Jessie, sino que no se le activa el micrófono. Bueno, ya saben, entonces, sobre la marcha, traten de ayudarle tal vez ahí. Buenos días, Inge. Yo les voy a hablar acerca de los materiales y métodos. Los materiales, se utilizaron las tintas negras, amarillas, magenta y ciano. Como lo están viendo aquí en la pantalla, aquí están las tintas. Las cepas bacterianas, la detención de la actividad de decoración, los medios de cultivo, las matraxes y las placas. Está aquí las placas, los matraxes y los medios de cultivo que le estamos viendo aquí en la pantalla. Los medios de cultivo. Se utilizó el medio mineral enriquecido, MMR, para la decoración de tintas de impresión, en el cual consiste en un medio con sales minerales. Para la selección de bacterias celulíticas, se utilizó el medio de cultivo celulosa, que es la SMS. La solidificación del medio se realizó agregando agar 20 gramos sobre litros. El agar celulosa AC se preparó de igual manera y solamente SMC fueron reemplazados por fibras de celulosa. Los medios de cultivo fueron esterilizados en autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Estamos viendo aquí como estamos viendo aquí en la pantalla, los medios de cultivos. Ya, las cepas bacterianas. Las cepas bacterianas evaluadas corresponden a Syngopsis chilensis, S37, Curpiavidus sp, CPK y Curpiavidus sp, Label Z140, aislados desde un río contaminado. Y la detención de la actividad de la decoración, el potencial de la decoración frente a los 4 tintas de impresión se evalúan individualmente en condiciones estáticas. La evaluación del crecimiento bacteriano y la decoración de tintas de impresiones se evaluó la capacidad de la cepa BZ140 para crecer y decolorar individualmente y en mezclas las tintas de impresiones en matraces. Gracias. Ya, como vemos, todas las cepas presentaron una actividad decolorativa que para al menos una de las tintas de impresión. Como se ve en la imagen A y B, la decoloración de tintas por impresión por Coprividus sp, luego de 24 horas de control abiótico. En el gráfico B, el cultivo de Z140 en los tubos representan de izquierda a derecha el control sin tinta, la tinta negra, tinta amarilla, tinta magenta y tinta ciano, como se observa en el gráfico en el cual mostraron estos microorganismos una actividad decolorativa en un periodo de 24 horas.
Pásale, por favor. Ya, la selección de bacterias con potencial para degradar celulosa. En esto se recolectó en las muestras de fecas de herbívoros, de vaca y caballo, en tubos estériles de 5 ml, y también las lombrices, las cuales fueron depositadas en un recipiente, en esto con agua, y se puso durante 7 días a temperatura ambiente y en oscuridad. Siguiente, por favor. Ya, en el aislamiento de cepas bacterianas, lo que se hizo, se aisló 20 cepas bacterianas, 5 cepas de fecas de vacas, 10 de fecas de caballo, 5 de tracto digestivo, de Eisenia foetida, lombrices de tierra. Las características macroscópicas de las cepas aisladas. Bueno, como vemos en la imagen, podemos ver en el agar nutritivo, después de 72 horas de incubación, lo que es a 30 grados centígrados. En la figura A observamos las fecas de vaca y las fecas de caballo también. Y como actividad celulítica por cepas bacterianas aisladas desde fecas de herbívoros, de caballo y de vaca, y del tracto digestivo de Eisenia de lombrices, como se ve en la imagen, después de 72 horas de incubación. También las placas se incubaron a 30% y 30 grados centígrados, lo cual seleccionaron colonias bacterianas aisladas, las que fueron inoculadas en tubos de ensayo de 6 ml de caldo nutritivo e incubaron en un ambiente de 30 grados por 48 para obtención de cultivos puros. Siguiente, por favor. Bueno, ya les voy a hablar sobre los resultados. En los resultados tenemos la selección de bacterias con potencial para degradar tintas de impresión. Se evaluó el potencial de decoloración de 4 cepas bacterianas. Siguiente, compañera. El efecto de la ausencia de glucosa o extracto de levadura en la decoloración, el potencial de decoloración de Copriabiudus sp fue de BZ140 en diferentes concentraciones de tintas de impresión. El crecimiento bacteriano, los resultados indican que las tintas de impresión no afectan el recuento bacteriano viable en comparación con el control sin tinta, después de 24 horas de incubación a 30 grados centígrados. Siguiente, compañera. Conclusiones. Se determinó que las bacterias aisladas de ambientes contaminados y que poseen capacidades para metabolizar otros compuestos tóxicos pueden decolorar y degradar tintas de impresión. La eficiente decoloración de 3 tipos de tintas de impresión es de negra, amarilla y magenta por la cepa bacteriana Copriabiudus sp, lo cual fue consecuencia de la biodegradación de sus colorantes. Copriabiudus sp BZ1
40 tiene potencial para ser utilizada en el tratamiento y descontaminación de tintas de impresión presentes en los efluentes de la industria del papel reciclado. Se aislaron bacterias celulolíticas desde fecas de herbívoros y del tracto digestivo de Insegnia fotida, lombriz de tierra. Pero no se detectó la formación de azúcares reductores esperables a la degradación de la celulosa. No son eficientes degradando celulosa en condiciones aeróbicas. Muchas gracias. A ver, señores. El trabajo deja muchos aspectos que mejorar. ¿Qué pasó con los nombres científicos, señores? Empiezo por ahí, por lo que más salta a la vista de primera. Les pregunto a ustedes, ¿y dónde están las reglas para la escritura de nombres científicos? Y es algo que yo ya les había mencionado. Señores, grupo 4, con ustedes estoy conversando. Señores, grupo 4. Jessica, bueno, si no van a contestar ni siquiera la pregunta. Jessica, ¿qué significan esas siglas de los medios de cultivo? Porque usted me dijo SMS y yo lo que vi es CMC. ¿Qué significan esas siglas? ¿Y qué es el MMR? Jessica. Sí, Inge. Significa los medios de, que son los medios de cultivos que hizo de poner el nombre, el Macking Rating, el número de... Deben tener un significado, entiendo yo, porque, por ejemplo, si yo le digo las siglas PDA, yo sé qué significa papadextrosagar. Si yo le digo TSA, soya tríptica agar. ¿Qué significa CMC, MMR? Porque para mí, de lo que yo tenía entendido, no sé si me estoy equivocando, pero para mí MMR significaba microorganismo multiresistente. Señores del grupo 4, ¿qué significan esas siglas de medios de cultivo? Tampoco respondemos eso. Señores del grupo profe, 4, dígame. es un medio de cultivo, profe, llamado carboximetilcelulosa. Esas son las siglas de ese medio de cultivo. Exactamente. Pero Jessica no dijo CMC, dijo SMS. Y acabo de preguntarle, ella que es la persona que presentó ese apartado dentro del trabajo de titulación que ustedes mismos seleccionaron, y no puede ser posible que ni siquiera sepa cuál es la definición de esa sigla. Ahora, ¿qué tiene que ver un medio con celulosa, con bacterias que fueron aisladas a partir de heces, que era lo que ustedes incluso presentaban en las conclusiones, heces de herbívoros? ¿Qué relación se guarda entre las dos cosas? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? Les estoy diciendo que ¿qué tiene que ver un medio de cultivo rico en celulosa con haber aislado o pretendido aislar las bacterias a partir de heces de herbívoros?
Según mi punto de vista, yo creo que tiene que ver mucho porque como los herbívoros con, como le digo, se alimentan de la hierba y por medio de esas desechan todas las bacterias, o sea, todos nutrientes que es productivo para el cultivo, según yo, según mi punto de vista. Es que aquí no aplica el punto de vista de ustedes. Ustedes están presentando, y miren que ayer nada más les dije, ustedes están presentando un trabajo que se ejecutó, para el que hubo una dirección, una revisión. Entonces, debe justificarse, y de ahí que hayan sido al menos 4 personas las que hayan realizado este taller con tanta anticipación, porque ahora sí que fue con tanta anticipación. Y más allá de eso, hay una lógica entre esta relación. ¿Ninguno? Señores, ustedes mismos por ahí estaban incluyendo que se trataban de herbívoros que se alimentan de materia enriquecida con celulosa. Eso es lo que comen básicamente. Por lo tanto, si el objetivo es hacer ese aislamiento, in vitro, es decir, en laboratorio, tienen que dar esas condiciones. Así que el medio de cultivo, desde luego, tiene que ser un medio de cultivo enriquecido con celulosa. ¿Cuál era el fuerte, el punto central dentro de este taller? Señores, el punto central era hablar sobre el medio de cultivo, justificar, explicar por qué se tomó ese medio de cultivo. No corté su presentación por respeto, pero es una presentación que les digo, deja muchos aspectos que mejorar. Una lectura plana completamente, un exceso de texto, ni siquiera explicar qué significaban las siglas de los medios de cultivo, no están ni siquiera al tanto de por qué se utilizan los medios de cultivo, es decir, es un trabajo monótono en el que no estamos comprendiendo ni siquiera lo que hemos leído y hubo suficiente tiempo. Vamos por favor con el grupo número 1. Ya le comparto ahí. Muchas gracias. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Nosotros somos el punto número 1 y les vamos a hablar sobre la evaluación de la eficiencia del hongo Pleurotus astratus en la biodegradación de fenoles en efluentes de procesos de teñido y lavado del yin. Como pueden ver, ahí son los compañeros que conformamos este grupo. Como sabemos, por el aumento de la actividad industrial en el mundo, los cuerpos de agua reciben en forma continua descargas de contaminantes tóxicos que exceden la capacidad de autodepuración de los ecosistemas, acarreando como consecuencia graves problemas de contaminación ambiental y un alto riesgo toxicológico para el hombre y los animales. Los fenoles son sustancias que no se encuentran en aguas residuales en proporciones consideradas peligrosas para el ambiente y el ser humano. Sin embargo, se encuentran notables concentraciones en efluentes derivadas de aguas residuales de diferentes industrias como consecuencia de los procesos que se aplican para la elaboración de productos. En este contexto, el trabajo que les vamos a presentar tiene como objetivo principal evaluar la eficiencia del hongo Pleurotus
Astrateus en la biodegradación de fenoles en efluentes de procesos de teñido y lavado de zinc. Como objetivo general tenemos la eficiencia del hongo Pleurotrus astreatus en la biodegradación de fenoles en efluentes de procesos de teñido y lavado de zinc, como ya les dije. Como objetivos específicos debemos determinar los fenoles presentes en una muestra de efluente de procesos de teñido y lavado de zinc, evaluar la tasa de degradación de fenol en cultivos sumergidos de Pleurotrus astreatus, determinar el efecto de un agente inductor en la capacidad de degradación de un fenol por Pleurotrus astreatus con cultivos sumergidos. Compañeros, les van a introducir más al tema. Buenos días, voy a hablar sobre la introducción y un poco lo que tiene que referirse a dónde fue que se introdujo el tema, que es en la provincia de Cantón Pelileo. Bueno, primeramente vamos con la introducción, que en las industrias como la textil se usan como más de 10.000 tipos de pigmentos y colorantes sintéticos que son ampliamente aplicados en estos temas. Muchas de las técnicas que se implementan en estas industrias liberan grandes cantidades de efluentes contaminantes al ambiente. La industria textil es la causante emisora de colorantes. Los efluentes de la industria textil se caracteriza por presentar fluctuaciones extremas en parámetros como la demanda química de oxígeno, pH, color y salinidad. Estas varían dependiendo las sustancias químicas que se usen en el proceso. Los fenoles en la industria textil se utilizan principalmente en el proceso de teñido. Son considerados como contaminantes prioritarios a pesar de las características tóxicas. Varias especies de microorganismos han sido capaces de utilizar el fenol en condiciones aerobias como única fuente de carbono y energía. Existen tratamientos fisioquímicos para la eliminación de los contaminantes en el agua con un alto porcentaje de remoción, pero los costos operacionales son demasiado costosos. Una de las alternativas de estos tratamientos son las tecnologías de bioremediación. El interés por el uso de los hongos de pudrición blanca ha ido en aumento con propósito de bioremediación debido a los sistemas enzimáticos lignolíticos que poseen, que degradan un amplio grupo de contaminantes ambientales. Para la bioremediación se utilizó el hongo de Pleurotus astreatus. Entre las enzimas lignolíticas se encuentran las lacas, manganeso peroxidasa, lignina peroxidasa. Estos son catalizadoras de la acidación lignina. Son capaces de degradar compuestos xenobióticos con estructuras químicas semejantes a la lignina como colorantes y efluentes textiles. En el Cantón Pelileo es uno de los mayores productores de hierro a nivel nacional. Se encuentra ubicado en el centro del país de la provincia de Tungurahua. Posee múltiples fábricas de elaboración de jeans. Son fabricantes textiles generando trabajo, transformándose en una de las actividades económicas más relevantes del cantón. Esto se ve contrastada debido a los problemas ambientales que produce esta actividad, ya que los efluentes producidos por los procesos industriales que conlleva la industria textil son altamente contaminantes por compuestos químicos que son aplicados. Gracias. El medio de cultivo que seleccionaron en este proyecto para el aislamiento del Pleurotus astreatus fue el agar papa dextrosa o PDA. Lo que se hizo es preparar 300 mililitros del medio, cuya composición fue de 1.2 gramos de almidón de papa, 6 gramos de dextrosa, 4.5 de agar y 150 microlitros de penicilina, que es un antibiótico. Se trabajó con un pH de medio de 5.5. El crecimiento de Pleurotus astreatus se da en rangos de pH de 4.0 a 7.0. Tanto el medio de cultivo como eso se utilizó un total de 8 cajas Petri. Previamente fueron esterilizadas en el autoclave a 121 grados Celsius durante 15 minutos a una presión de 15 psi. Y luego fueron vertidos en la caja Petri.
El agar papá dextrosa se utilizó este medio de cultivo porque es un medio de cultivo nutritivo y sólido, no selectivo. En él pueden crecer especies bacterianas y fúngicas, pero su uso está netamente indicado y especialmente para los hongos filamentosos y levaduras, ya que es un medio de cultivo rico en glucosa. También es conocido como medio de PDA. Pero, ¿qué significa PDA? La expresión en inglés significa Potato Dextrose Agar. El agar papá dextrosa es un medio de cultivo que aporta los elementos nutricionales necesarios para el desarrollo de hongos. La combinación de la infusión de papa con la glucosa proporciona la fuente de energía perfecta para que exista un crecimiento satisfactorio de los hongos, mientras que el agar es quien brinda la consistencia a este medio. El medio por sí solo no inhibe el crecimiento de las bacterias, por tanto es un medio no selectivo. Para hacerlo selectivo es necesario agregar sustancias inhibidoras como el ácido tartárico o los antibióticos. Y en nuestro caso hemos añadido el antibiótico, que es el benzilpenicilina, para evitar el crecimiento de bacterias, ya que los antibióticos su uso es para contrarrestar las bacterias. Metodología. Este experimento consistió en evaluar la actividad biodegradativa del hongo Pleurotus striatus en un medio líquido. Aquí se concentró a 10 miligramos sobre litro y a 100 miligramos sobre litro, que eran resultado de las soluciones fenólicas de la industria textil. El procedimiento. Primeramente se dio la recolección y preservación de las muestras. La muestra se le recolectó en el tanque de captación de influentes de proceso de teñido y lavado de jean, previo a su ingreso a una planta de tratamiento de la industria textil. Posteriormente se utiliza una botella de agua de 1 litro para luego preservar la muestra. Primero se midió su pH y así se pudo evitar la degradación bioquímica del fenol. Y después se pudo alcanzar un pH menor que 2. Posterior a eso se dio un procedimiento de refrigeración a 4 grados centígrados por máximo de 28 días. Ya, la limpieza y determinación del fenol. La limpieza de la muestra. Aquí se realizaron algunas soluciones para la limpieza. Se tomaron 200 mililitros de la muestra y primeramente se ajustó el pH a 4. Con el hidróxido de sodio, después se le adicionó 1 mililitro de sulfato de cobre 2 y al 10%. Posterior a eso se transfirió la muestra al equipo de destilación. A partir de ahí se pudo determinar la concentración del fenol por medio de la espectrofometría. Esto era un procedimiento que consistía en conocer la cantidad de fenol que estaba en la sustancia. La obtención del micelio de Pleuretus striatus se dio gracias al proceso de inoculación, que en un medio de cultivo PDA, como ya había mencionado mi compañera, que era denominado agar papa dextrosa, que era necesario para el aislamiento del Pleurotus striatus. Posterior a eso se dio la solidificación del medio de cultivo. Aquí se le añadieron semillas de trigo en las que se encontraba colonizada por el micelio del Pleurotus striatus. Esto se observó cada 24 horas para así poder descartar cualquier tipo de contaminación. La inoculación en el medio líquido. La inoculación en el medio líquido para el crecimiento del Pleurotus striatus se preparó en total 3 litros en el medio líquido. En total, esta composición contenía glucosa, sodio, potasio, fosfato monopotásico, sulfato de magnesio, agua y cloruro de calcio, la cual se distribuyó a 3 Erlenmeyers, cada uno aportando 1 litro de la composición realizada. El primer
Ellenmeyer no se añadió ningún componente adicional. En el segundo se añadió 10 miligramos de fenol y en el tercero 100 miligramos de fenol. Al mismo tiempo también se dio la elaboración del extracto acuoso de la paja de trigo. Para la preparación del inóculo líquido se colocó de manera séptica 5 discos de micelio con 250 miligramos de agua destilada y se procedió a homogenizar. Cámbiale de diapositiva. Ya para la implementación del diseño experimental. Para la implementación del experimento se retiró la muestra de agua del refrigerador que habíamos recolectado al principio hasta que alcanzó la temperatura ambiente. Y finalmente, la implementación del experimento se le colocó 10 mililitros de inóculo líquido en un Erlenmeyer de 250 mililitros, en los que se añadió un medio líquido y también se añadió 50 mililitros del extracto acuoso de paja de trigo que habíamos elaborado en cada unidad. Y posteriormente se le tapó con gasa y algodón. Y después, finalmente, perdón, estas unidades se incubaron y permanecieron en agitación por 34 días. Una vez finalizado el proceso, se valoró la tasa del fenol biodegradado al comparar la concentración inicial y final del fenol. Chicos, perdonen, no me gustaría tener que bajar puntaje por excedernos mucho en el tiempo a partir de este grupo. Así que tómenlo en cuenta para que ya vayamos terminando, ¿de acuerdo? Ya, en los resultados obtenidos sería la concentración de fenol determina para la muestra de efluente en la repetición. En la primera fue de 0,648 miligramos de la repetición 2 y en la 2 fue 0,658 miligramos sobre litro y en la repetición 3 fue de 0,650 miligramos sobre litro. El promedio final fue de 0,652 miligramos sobre litro correspondiente a una absorbancia de 0,091 nanómetros. La desviación estándar para los datos es de 0,043. Este valor tiene a 0 ya que los valores obtenidos se acercan a la media calculada. En la obtención de micelio, al tercer día posterior de la inoculación de las semillas en el medio PDA se observó el crecimiento de micelio de color blanco y apariencia algodonosa alrededor de cada una de las semillas colocadas en la caja Petri. Ninguna de las cajas Petri presentó contaminación por bacterias u otros tipos de hongos. Al octavo día posterior a la inoculación se observó la colonización completa del micelio en las cajas Petri. Sin embargo, se visualizó los dos diferentes tipos de crecimiento del micelio. El primero fue algodonoso con alta densidad y crecimiento abundante por sobre las semillas y en sus alrededores cercanos. Y el segundo algodonoso con densidad de crecimiento regular en el resto del medio presente en las cajas Petri. El en vez del cultivo presentó una coloración blanquecina uniforme y se observó que el crecimiento del micelio proviene exclusivamente a partir de la semilla inoculada, con lo cual se confirma la no contaminación del cultivo. Estos resultados indicaron el crecimiento del micelio de Ostretus. El inóculo líquido se preparó en el 12º día posterior a la inoculación, ya que en ese momento el micelio presentó una apariencia algodonosa de alta densidad y crecimiento abundante que cubriría de manera uniforme toda la caja PET. A continuación. Conclusiones. La concentración de fenol determinada en una muestra de agua proveniente de un proceso de teñido y lavado de jean del Cantón Pelileo fue de 0,652 miligramos litro sobre litro, la misma que se encuentra por sobre el límite máximo permisible de descarga hacia cuerpos de agua dulce de 0,2 miligramos sobre litro. También concluimos que cada uno de los tratamientos evaluados mostraron tasas de degradación mayores al 0,5, lo que asevera la capacidad de degradación del fenol del Plioratus striatus cultivados en medio sumergido. Gracias. A ver. Miren,
ustedes no están haciendo la presentación del trabajo de titulación porque no son quienes lo ejecutaron. Ustedes están tomando como base un trabajo de titulación para presentar puntualmente lo que se les pidió. Y lo que se les pidió es hacer énfasis en el uso de los medios de cultivo. Yo no les pedí en ningún momento, pueden revisar las grabaciones. Cindy, si me ayuda apagando el micrófono, por favor. Les había dicho que el énfasis del trabajo es el uso de medios de cultivo, no que la metodología, les dije, pásenlo, hagan un diagrama, explíquenlo de forma muy sencilla para que si aprendimos nosotros incluso estar haciendo énfasis en la temperatura de esterilización, en cuánto dura el proceso de esterilización, en cómo se abren las cajas Petri y demás. Ángel, ¿qué es una repetición? ¿Por qué se hacen las repeticiones? ¿Qué es una desviación estándar? Ángel Buñay. Sí, fue presente. O sea, más que todo son los cultivos, o sea, los cultivos del micelio, Nada o que sea, los cultivos, ni micelio, ni nada. Mi pregunta fue concreta. ¿Qué es una desviación estándar? Se dan cuenta de que estamos presentando, y le digo porque su lectura fue, pero a velocidad, a contrarreloj. Fue una lectura rapidísima. ¿Para qué a mí me sirve que usted me esté dando datos? Porque habían 3 datos ahí. Si ni siquiera nos está explicando qué es una desviación estándar, por qué se hacen las repeticiones. A mí me bastaba, que eso, como eso era secundario, me bastaba con que diga, se hicieron las 3 repeticiones y de ellas se encontró una que fue la más eficiente. Por tal motivo, basta, pare de contar. Pero se mandó ahí toda una página, al menos del trabajo de titulación, una lectura completita. ¿Escritos otra vez los nombres científicos de esa manera, señores? Cuando yo les dije, miren, como fue el primer taller, hubo flexibilidad, ok, estamos empezando. Me tomé una parte dentro de la semana anterior para explicarles la forma incluso de pronunciación, lo que nos dicen las reglas sobre la pronunciación de estos nombres científicos y demás. Les dije que vamos a tomar en cuenta eso porque es algo que ya lo aprendimos acá y nuevamente encuentro una terrible escritura de nombres científicos, lectura textual. Y al final, el punto, el centro del interés del objeto de este taller pasó desapercibido. Entonces, en el anterior trabajo hubo flexibilidad, en este no lo habrá, porque hubo bastante anticipación como para que ustedes busquen el documento, para que ustedes lo lean, se empapen del tema y hagan una buena presentación. Vamos, por favor, con el grupo número 3. Ya, profe, ya compartí la pantalla. Listo. Mientras vamos preparando la presentación, tomen en cuenta que se dio unos lineamientos dentro de los que estaba considerado un tiempo límite. No dejen que se les amoneste por exceder ese tiempo límite, amoneste en cuanto a la calificación, y peor aún tener que llegar al punto de que se corte ya por un exceso de tiempo. Entonces vamos a regirnos un poco con eso, por favor. Cuando ustedes gusten, chicos. Ya, buenos días a todos. Los integrantes de mi grupo son Luis Torres, Fernando Conalata, Camila García, Solandra y mi persona. El tema de la tesis que escogimos es aislamiento, caracterización y usos potenciales de microorganismos de tierra de montaña y subtrópico durante el periodo 2016. Ya, para empezar, el qué se hizo y el cómo se hizo. El qué se hizo, como ya les dije en el tema, se aisló, se caracterizó y se proyectó los usos potenciales de microorganismos de tierra de montaña y subtrópico. Para la toma de muestras se escogieron dos
los microorganismos de tierra y montaña, se escogió el cantón de Guano, que se encuentra en el altiplano de andino. Y para el caso de los microorganismos de subtrópico, se escogió el cantón Cumandá, que está a unas 3 horas promedio de Riobamba. Cámbiale. Ya, cómo se hizo la captura y transporte de microorganismos. Aquí tenemos la foto de las trampas que se utilizaron. Se utilizaron unas trampas en tarrinas plásticas, que en su interior tenían materia orgánica, que en este caso fue, ahí podemos ver que es arroz cocido, pero sin sal, lo cual sirvió como sustrato para la producción de microorganismos eficientes. Igual podemos ver que tiene una malla de color verde, las cuales, o sea, las tarrinas deben ser selladas previamente con esta malla o con un nylon para evitar que el arroz se derrame. En cada lugar se establecieron 3 puntos estratégicos y debajo de las copas de árboles se pusieron estas trampas. Dejaron pasar 8 días y después las recolectaron, y esta foto que tenemos aquí es de los resultados. Como podemos ver, el arroz, la malla está con microorganismos igual. Y después de esto se llevó estas muestras a los laboratorios para el proceso de aislamiento y cultivo. Cámbiale. Ya, preparación del medio de cultivo. Se prepararon 2 medios de cultivo. El agar nutritivo para el caso de las bacterias y el saburó para hongos y levaduras. Aquí tenemos las tablas de la composición de cada agar. En el caso del saburó podemos ver que tiene pluripeptona, glucosa, cloranfenicol y agar. Como sabemos que los hongos necesitan glucosa, podemos ver que es un medio de cultivo rico en glucosa porque tiene 40 gramos de glucosa. Y la composición del agar nutritivo es pluripeptona, extracto de carne, cloruro de sodio y agar. Aquí podemos ver las instrucciones, pero lo que nos interesa es el saber por qué se utilizan estos medios de cultivos. Así que cámbiale, por favor. Ya, primero con el agar nutritivo, como ya hemos estudiado y todo, es un medio de cultivo general, que en este caso se va a utilizar como rutina para el cultivo de bacterias. Una ventaja de este agar es que permanece sólido incluso a altas temperaturas. Y otra ventaja es que como es sólido, las bacterias van a crecer en la superficie, y lo que va a ser más fácil distinguirlas y para su respectivo conteo. La composición. Tenemos la pluripeptona, que es una fuente proteica, y junto con el extracto de carne que vimos en las tablas, brindan a las bacterias las fuentes de carbono y minerales esenciales para su desarrollo. El agregado de cloruro de sodio, que tenemos a la parte izquierda inferior, mantiene el balance osmótico. Y por último, el agar, que igual como ya hemos estudiado, es el agente solidificante. Aquí tenemos las fotos de la presentación de cómo vienen los productos para laboratorio. Ya, cámbiale. Ya, el agar glucosado saburó, como les dije, el nombre mismo también dice glucosado, significa que es rico en glucosa. Entonces, este agar es destinado para el aislamiento de distintas especies de hongos y levaduras. Por estas características que se especifica en un tipo de microorganismos, es un medio de cultivo selectivo. En su composición tenemos de nuevo la pluripeptona, que junto con la glucosa son las fuentes de nutrientes que necesitan los hongos para su desarrollo. Como es un medio de cultivo, selectivo, necesitamos obviamente una sustancia inhibidora en su composición, y este papel la toma el cloranfenicol, que es un antibiótico que estable el calor de amplio espectro, que inhibe el crecimiento de la flora bacteriana. Es decir, que aquí solo van a crecer hongos y nada más. Y por último tenemos de nuevo el agar, que vuelve a este medio de cultivo en un medio de cultivo sólido. Ya, cámbiale nomás. Ya, la preparación de disoluciones. Para esto tenemos que seguir una serie de pasos, que es tomar en consideración una muestra por cada punto elegido, es decir, que tenemos que tener 6 muestras de los 2 tipos de muestreo. También preparar varios tubos de ensayo, los cuales contenían 9 mililitros de agua esterilizada. También se pesó 1 gramo de la muestra de arroz en cada una de las muestras. Se realizó disoluciones seriadas
de las muestras hasta llegar de una disolución de 10 a 6, que se debe tomar en cuenta de la primera disolución de 10 a 1, que contiene 1 gramo de la muestra original, y 9 mililitros de agua estéril. Y se debe homogenizar la muestra por cada 60 segundos, y posteriormente se realiza la misma técnica hasta llegar a una disolución de 10 a 6. Cámbiale, por favor. Ya, la siembra de disoluciones. De la disolución 10 a 6 se tomó 1 mililitro de la disolución y se sembró en una caja Petri que contiene un medio de cultivo preparado anteriormente y se esparce suavemente en la superficie del medio. Cabe recalcar que todo esto debe estar previamente rotulado para saber qué muestra pertenece a cada caja. En el caso de los hongos y las levaduras, se incubó en una caja Petri a 27 grados por un periodo de 48 a 72 horas para evidenciar y verificar un crecimiento. En cambio, en las bacterias se lo colocó en una estufa de 37 grados por 24 horas. Pasa a la siguiente. Ya, tinción Gram de azul de metileno. La tinción Gram fue utilizada para identificar a los microorganismos presentes en un medio de cultivo. Para ello se utilizó lo que es el violeta de genicol y la aplicación de yodo, además de un lavado con alcohol para descolorizar y la aplicación de la satinina. También se puede evidenciar y diferenciar los microorganismos. En el caso de las colonias, las colonias que se pudieron visualizar, en su gran mayoría fueron bacilos gram positivos y también se pudieron visualizar cocobacilos gram negativos, gram positivos y gram negativos. Y en el caso de los hongos, la tinción gram permitió diferenciar algunas levaduras, pero para la observación de hongos se utilizó el azul de metileno, puesto que este permite diferenciar la morfología de los hongos debido a la afinidad del colorante por componentes de las células. En el caso de lo que son las estructuras fungicidas. Cambie. Y los resultados. Mediante las 3 pruebas bioquímicas se obtuvieron los siguientes resultados, que fue, en la primera fue un potencial de acidificación que nos permitió determinar que los microorganismos aislados fermentan la glucosa y la lactosa. En el segundo, nos ayudó a verificar que los microorganismos son capaces de fermentar algunos azúcares como la urea, la arginina y otros más. Y por último, la prueba de degradación de celulosa nos indicó que no son capaces de degradarla. Por el alto potencial fermentativo que presentan estos microorganismos, son muy útiles en la industria, principalmente en lo que es la agrícola, como activadores de biofertilizantes o abonos orgánicos y en la fermentación de materia orgánica. Gracias. Listo. ¿Qué son los microorganismos eficientes de los cuales ustedes han hablado? Son organismos que poseen que se los puede utilizar como en las nuevas técnicas, a ver, ¿cómo se llama? Tienen un beneficio para realizar alguna otra actividad en lo que es tecnología con microorganismos. Sí, son microorganismos que se caracterizan por desarrollar un sinergismo, es decir, que la suma de actividad entre ellos resulta mejor que un trabajo individual y se caracteriza porque metabólicamente están inmiscuidos en una serie de procesos industriales. En la primera parte me parece que ustedes hablaban de cómo atrapar a estos microorganismos eficientes y mencionaban arroz y aclaraban que no se coloca sal. ¿Por qué? ¿Por qué no colocarle sal? Cuando hablaban de atraparles a estos microorganismos. Miren, si ustedes están atrapándoles a los microorganismos, no quieren poner de entrada un agente inhibidor.
el hecho de colocar esa sal en ese punto podría hacer que se inhiban algunos organismos que posteriormente puede ser que resulten de interés. La caracterización de la que ustedes hablaban de una observación después de haber realizado un proceso de tinción Gram y tinción con azul de metileno. ¿Qué tipo de caracterización es esta? ¿Es fenotípica o es genotípica? Fenotípica. Exactamente, están observando rasgos morfológicos, forma, en términos simples. Listo, muchas gracias. Vamos con el grupo número 5, por favor. Listo, estamos viendo la presentación. Recuerden lo que habíamos mencionado sobre la consideración del tiempo, por favor, cuando ustedes gusten. Ya, profe. Ya. Bueno, buenos días, ingeniera, compañeras y compañeros. El día de hoy, el grupo número 5, conformado por mi persona Cecia Sierra, por Elsa Manobanda, Jenny Velasco, Wilson Cantos, Nayeli Flores y Romel Ochoa, les vamos a dar a conocer acerca de la remoción de mercurio en las aguas contaminadas mediante microorganismos tolerantes, lo cual es una aproximación a la bioremediación bacteriana. Para esta exposición nos basamos en un proyecto de grado del estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, de nombre Jaime Alberto Vera Rodríguez. Bueno, yo les voy a comenzar diciendo una introducción del por qué se genera este problema. Bien, los metales pesados son unos de los contaminantes más tóxicos y más difíciles de tratar. Estos se obtienen como salidas de los procesos industriales, por procesos de minería, refinería, entre otros casos. Cabe también recalcar que estos metales se encuentran en la corteza terrestre de forma natural, pero si su distribución a lo largo de los ecosistemas no es la correcta, se convierten en agentes tóxicos para la biota. Y uno de los metales pesados que más afectan al ecosistema y por ende a la vida y a la salud de los seres humanos es el mercurio. El principal riesgo que este presenta se da debido a que es bioacumulable. Afecta principalmente a las mujeres embarazadas y a la población infantil. Y se preguntarán por qué. Bueno, cuando este elemento ingresa al organismo, actúa como una neurotoxina, afectando el cerebro y el sistema nervioso. La remoción de los metales pesados se los puede hacer con diferentes técnicas, como el intercambio iónico y la absorción. Pero estas alternativas suelen resultar costosas por la implementación, la adquisición y por la operación. Y es por este motivo que se encaminó la investigación que les vamos a dar a conocer para saber si los hongos o los mohos presentes en el ecosistema pueden aportar su capacidad de remoción o capacidad de absorción para sustituir las diferentes resinas o el carbón activado. Siguiente, por favor. Creo que no se le cambian las diapositivas. Estamos en las zonas de Colombia afectadas. Ya, bueno, voy a continuar porque ya. Antes, Romel, las zonas. Bueno, ya. La investigación se realizó en el país de Colombia, en donde se puede apreciar claramente la contaminación que el mercurio está generando, como podemos ver en las imágenes. Los municipios que han sido más afectados bajo este criterio han sido los de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechi, Taraza y Zaragoza, donde su actividad económica principal es la minería, ya sea ilegal o legal del oro. El proyecto que vamos a presentar en sí se realizó en el río de Bogotá, específicamente en los municipios de Villapinzón y en el municipio de Choconta. El municipio de Villapinzón es el lugar donde nace el río Bogotá, el cual es un afluente del río Magdalena, que es uno de los más contaminados del mundo, después de pasar por Bogotá. Y a continuación mi compañera les va a dar a conocer más sobre el desarrollo de este trabajo.
Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. A continuación, les hablaré sobre el desarrollo central, la metodología. Y bueno, para esto, la recolección de muestras. Las muestras se obtuvieron de esta zona. Fueron las correspondientes a los sedimentos presentes en el fondo del río Bogotá, en las laderas del río y sus alrededores, obteniendo así un lodo con diferentes características físico-químicas que permitieron tener una gran variedad de microorganismos. Estos estarían presentes en lo largo y ancho del río Bogotá. Como se puede apreciar en la figura de la línea azul o morada, es la que nos muestra el cauce del río Bogotá desde el municipio de Villapinzón hasta la ciudad de Bogotá. Las muestras de las cuales se aislaron los microorganismos aptos para la inmovilización de metales fueron recolectadas de diferentes tramos de este río, como se puede observar. Pásele, por favor. Ya, la selección de microorganismos. Los diferentes hongos fueron objeto de estudio y necesitan, como ya sabemos, macronutrientes y micronutrientes. La preparación del medio de cultivo. Para el aislamiento primario de los hongos se utilizaron diferentes tipos de medios de cultivo o se pueden utilizar diferentes medios de cultivo, como pueden ser los selectivos por composición, definidos, complejos, por utilización o diferenciales. Estos medios hay que seleccionarlos en función de los hongos que se sospechen y el tipo de muestra que se obtenga. Los medios de cultivo se utilizaron en tubos cerrados con tapón de rosca o en caja Petri. La gran superficie de esta última facilita el aislamiento y la disolución de sustancias inhibidoras en las muestras. Es importante que el medio de cultivo no se seque, por lo que el espesor de la misma debe ser de 25 milímetros, que equivale entre unos 15 o 25 mililitros del medio. La temperatura de incubación debe ser seleccionada teniendo en cuenta el tipo de hongo. En este se incubará a temperatura ambiente durante una semana. Pásale, por favor. La selección de los microorganismos. Para la selección de los microorganismos que serían objeto de estudio, se realizó lo siguiente. En diferentes cajas Petri con medio de cultivo se introdujo 3 gramos de sedimento proveniente del río Bogotá, como ya habíamos mencionado. La caja Petri fueron dejadas a temperatura ambiente durante una semana en un laboratorio. Se aislaron 10 diferentes cepas en caja Petri para que posteriormente pudieran ser estudiadas estas mismas cepas. Se preparó un medio de cultivo, TSB, que es Triptych Soy Pro. Es un medio nutritivo que favorece para probar la tolerancia del hongo, como ya había mencionado mi compañera, ya que no se contaba con un medio de cultivo. Entonces, para líquido. En este medio de cultivo se añadió 3 microgramos de mercurio por litro. Como ya había mencionado, puesto que en este laboratorio no existía un medio líquido para los hongos. Ya después, pásale por favor. Después se realizó la caracterización morfológica de las colonias. A partir del aumento de las colonias, las cepas aisladas en las placas de cultivo en condiciones ambientales se evaluaron sus características macroscópicas, rigiéndose al tamaño, color, forma, elevación, superficie y la luz reflejada. Pásele, por favor. También se realizó las pruebas de tolerancia. Pásele nomás. También se realizaron las pruebas de tolerancia. Después de obtener las diferentes cepas tolerantes, que fueron 6, antes por favor, que fueron 6, se realizaron 2 réplicas de los hongos en caja Petri para la posterior realización de las pruebas de tolerancia a diferentes concentraciones de mercurio. De estas réplicas se obtuvieron 12 cajas, como se puede observar. Antes, por favor, como se puede observar. El mercurio se agregó a los medios de cultivo mediante una probeta calibrada. Como se puede ver en las imágenes, existen 12 cajas Petri a las que fueron agregadas.
La prueba de tolerancia consistió en realizar una serie de disoluciones. Para este proyecto se utilizaron las siguientes concentraciones. Una alta que será de 2 veces más que la concentración que se encuentra en el ambiente, que fue de 6, y la concentración del ecosistema, que fue de 3 en una instancia. A esta también existe otra concentración, hiper, que será 3 veces más alta que la concentración del ecosistema, en su total 9 microgramos de mercurio por litro. La disolución se realizaron en diferentes tubos de ensayo. Ahora sí, pásale por favor. En diferentes tubos de ensayo. Se encontraban varias especies de hongos y medios de cultivos ricos en nutrientes. Para la disolución se realizó en los medios de cultivo y en este nos ayudamos de un balón con una concentración de 12 microgramos por litro. Para obtener las concentraciones se realizaron los siguientes cálculos. Como podemos ver, la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. De esta manera se fue reemplazando los datos para las concentraciones 3, 6 y 9, obteniendo eso como resultado. Pásale, por favor. Ya. Les hablaré sobre los resultados obtenidos en toda esta investigación. De todos estos medios de cultivo para hongos, se utilizó para el desarrollo de este proyecto el medio de cultivo PDA, papa, dextrosa, agar, ya que cuenta con los nutrientes suficientes para promover el crecimiento de diferentes hongos o mohos. El agar de papa y dextrosa es el medio más utilizado para el crecimiento de hongos y levaduras que atacan a las plantas vivas o material vegetal muerta en descomposición. Como bien habíamos dicho, al cambio, en la primera semana de incubación se encontraron 10 diferentes cepas de hongos, de las cuales 4 de los 10 hongos que inicialmente tuvimos no resistieron a la carga contaminada de 3 que se les había agregado de mercurio. Así se obtuvo como resultado solo 6 cepas tolerantes al mercurio, que consistieron en afectarlos, y así de esta manera provocó, gracias a su toxicidad, provocó que se desarrollaran en 2 semanas a temperaturas ambiente con un medio de cultivo PDA, como ya habíamos mencionado. También se realizaron las características morfológicas de las colonias, como habíamos dicho. Regrésale, por favor, a la primera. Voy a hablar sobre el primer hongo. Este primer hongo tuvo un tamaño de 8 centímetros, un color anaranjado, como podemos observar, una forma ovalada, presentaba elevaciones, la superficie es rugosa. El hongo número 2, este presentó 4 centímetros de tamaño, un color blanco, una forma rectangular, presentó también elevaciones y una superficie rugosa. En el hongo número 3, un tamaño de 5 centímetros y un color gris claro, formas lineales, como se puede observar en la imagen, una elevación, una superficie rugosa. En el hongo número 4, un tamaño de 10 centímetros, un color gris oscuro, una forma ovalada, como se puede visualizar, una elevación convexa, y su superficie era rugosa. En el hongo número 5, un tamaño de 9 centímetros, azul oscuro, con una forma circular. Este no presentaba elevaciones, era plano y la superficie era rugosa. Por último, en el hongo número 6, un tamaño de 9.5 centímetros, un color azul gris, una forma circular, como se puede visualizar. No presentaba elevaciones, era plano y presentaba una superficie rugosa. De esta manera también se realizó o se obtuvo como resultados la remoción o la absorción, que se encontraban entre un 55.5% y un 66.6%. Los hongos que demostraban mayor absorción o remoción fueron el hongo número 2 y el hongo número 5.
Muchas gracias. Ya para finalizar, como conclusión de este trabajo de titulación, ya he realizado la respectiva evaluación nutricional de los medios de cultivo. Se utiliza un PDA, es decir, un potato destrozagar, ya que es altamente nutritivo y permite la esporulación y producción de pigmentos en algunos dermatofitos. También se pudo concluir que la remoción del contaminante en estas zonas estudiadas y en los ensayos de laboratorio, 6 cepas tuvieron la capacidad para almacenar el mercurio. En los ensayos de laboratorio, los resultados arrojaron que esos hongos alcanzaban aproximadamente desde un 55% hasta un 66% de remoción de mercurio en condiciones ambientales. Tomando en cuenta que el crecimiento de los hongos lo hacen en un corto plazo de tiempo, no son tan exigentes al pH, al oxígeno, al espacio y a la presencia de nutrientes. Por ende, los hongos tienen una mayor eficiencia en este proyecto que se presentó. Gracias. Listo. Si el objetivo es estudiar microorganismos degradadores de este tipo de contaminantes, pues los medios de cultivo obviamente tienen que ser suplementados con ello. Y al menos en el contexto nacional, la legislación aparentemente va a ser favorable, así que ustedes podrán desarrollarse dentro de ese campo sin problema. De ahí la importancia de que al menos en este tipo de trabajos se empapen un poquito sobre qué es lo que se está haciendo al respecto. Vamos por favor con el grupo número 2. Lo mismo que les mencionaba hace un momento, por favor, tomen en cuenta el tiempo límite, ¿de acuerdo? Estamos viendo la presentación. Cuando ustedes gusten, por favor. Ya. Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros vamos a exponer un trabajo de titulación que trata sobre la evaluación de la tolerancia a metales pesados como cobalto, mercurio y plomo en microorganismos aislados de la laguna de Osogoche en la parroquia Chupayas del cantón Alausí. Este grupo está conformado por Ana Guamán, José López, Víctor Miño, Joseph Morán y mi persona, Nayeli Manitia. Es importante resaltar en este trabajo de titulación que fue realizado por Joana Lema, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El lugar de la investigación fue la laguna de Osogoche, de la provincia de Chimborazo, y ese trabajo fue aprobado en el año 2019. El estudio fue aislar microorganismos para evaluar la tolerancia a metales pesados y a través de esto consignar qué tipo de bacterias ayudaría a contribuir a la biorremediación en este lugar de estudio. Hay que hacer hincapié en el problema, ya que es ocasionado por el desarrollo de las industrias y crecimiento poblacional, como son los desechos de aguas residuales, industriales y domésticos, que son de carácter no biodegradable y tóxicos, que arrastran metales pesados y son incorporados en lagunas, lagos y ríos, y estas aguas son utilizadas en actividades cotidianas. Como parte de la justificación del trabajo es llegar a un tratamiento ambiental y para cumplirlo se ha optado en evaluar el comportamiento de microorganismos en estos ambientes inhóspitos. Bueno, acerca de los microorganismos que participaron en esta titulación podemos encontrar el Clostridium, la Corynebacterium, la Klebsiella, la Pseudomonas sp y el Micrococcus sp. El marco metodológico. Este tipo de investigación se clasifica como experimental descriptiva, ya que representa un estudio del que se posee poca información. Es un tema poco explorado en el Ecuador. La finalidad es encontrar nueva información y determinar el grado de tolerancia de los microorganismos a diversas concentraciones de metales pesados. Etapas de la investigación. La recolección de la muestra.
Para la toma de muestras se utilizó envases de polietileno de 100 mililitros, bolsas plásticas de polietileno estériles, hermético, un cooler para el transporte y conservación de las muestras. En el área de la toma de la muestra, como podemos ver en la siguiente imagen, en la parte inferior está la muestra 1, que fue tomado de una zona norte poco transitada por turistas, donde el acceso es limitado. En la muestra 2 es tomada en una zona intermedia de la laguna, donde existen rocas cercanas a la zona del muestreo. La muestra 3 está en un vértice que descendía por las montañas y descendía en la laguna. La muestra 4 fue tomada en una zona donde se muestra presencia de corriente en la orilla de la laguna y donde el nivel del agua es muy bajo. En la muestra 5 fue tomada en una zona donde no presenta corriente ni oleaje. Y por último, en la muestra 6 es la entrada directa de la laguna, donde se observa presencia de oleaje. Esta zona es de fácil acceso. Además, únicamente se tomó del lado izquierdo de la laguna, debido a que el otro lado su acceso era súper difícil. Procedimiento del muestreo. Se utilizaron 6 puntos de muestreo en la laguna de Cubillín. Se utilizaron 6 recipientes plásticos de boca ancha, tapa hermética, etiquetadas y enumeradas cada uno de ellos. Se colocó el equipo de protección personal. Los recipientes fueron enjuagados 3 veces con el agua de la laguna y se llenaron con el agua superficial de la laguna aproximadamente las 3/4 partes. En cada uno de los puntos se midieron la temperatura y el pH, haciendo uso del termómetro y tiras de papel de pH. En el aislamiento, para el aislamiento y la selección de colonias bacterianas a partir de las muestras tomadas del agua de la laguna, se utilizaron diferentes medios de cultivos basados en agar PCA, plate con agar. Medios de cultivo. Bueno, se utilizó como envase el medio de cultivo plate con agar, que tiene como composición triptona y extracto de levadura. También se mostró los siguientes datos, que son los componentes y la cantidad en gramos sobre litro. Bueno, en los componentes del hidrolizado pancreático de caseína o triptona, que tiene 5 gramos sobre litro. El extracto de levadura, que contiene 2.5 gramos sobre litro. La glucosa, que tiene 1.1 gramos sobre litro. El agar-agar, 12 gramos sobre litro. Y del pH 7, más o menos del 0,2. Además de utilizar el medio de cultivo plain con agar, se prepararon 3 medios más, cada uno con la composición detallada. El medio plain con agar sin presión selectiva y de simbología PCA-, se preparó 23.5 gramos de medio que fueron disueltas en 1 litro de agua destilada. Previamente la mezcla fue esterilizada durante 15 minutos a 125 grados centígrados y se fue distribuyendo en las placas Petri. El medio plain con agar con presión selectiva 1 se realizó de la misma manera el procedimiento anterior, pero a este se le adicionó suplemento con una solución de nitrato de plomo a 25 microgramos sobre mililitro como agente de presión selectiva. El medio plain con agar con presión selectiva 2, para esta preparación se siguieron las indicaciones del fabricante, pero en lugar de usar el agua esterilizada, se usó el agua propia de la laguna, que fue previamente filtrada y esterilizada para evitar
que las pequeñas partículas se incorporen en el medio. Luego se procedió a la siembra, en la cual las 6 muestras recolectadas fueron inoculadas por triplicado en 3 diferentes volúmenes, que son de 25, 75 y 150 microlitros en los 3 medios de cultivo. También posteriormente se realizó la selección de colonias bacterianas y en la cual se seleccionó de 1 a varios representantes de las colonias en cada uno de los 3 medios que se habló anteriormente, y los clones seleccionados fueron repicados en nuevas placas, cada una con la misma presión selectiva. También se realizó 4 repiques hasta lograr la estabilización de cada clon, ya para las 2 temperaturas mencionadas anteriormente, es decir, 9 grados centígrados y 35 grados centígrados. También se realizó el aislamiento por agotamiento. Una vez obtenidos ya los clones estables, se realizó un reaislamiento por agotamiento. Luego, con la ayuda del asa de siembra que fue flaneada en el mechero, y finalmente se incubó a temperaturas de 9 y 35 grados respectivamente hasta observar el crecimiento de clones aislados. Y se utilizó este medio de cultivo ya que nos ayuda al recuento de bacterias de interés sanitario que son indicadores de contaminación, y a la vez proporciona enzimático de caseína que ayuda al crecimiento de bacterias. Como resultados tenemos que en las pruebas de tolerancia para el cobalto, el crecimiento de los clones a 35 grados Celsius mostraron la mayor tolerancia con una concentración de 2.500 microgramos por mililitros, y a 9 grados Celsius la concentración fue de 750 microgramos por mililitro. Para el mercurio se observó una menor tolerancia con respecto a lo observado con el cobalto, y para el plomo los clones a temperatura de 35 grados Celsius mostraron una tolerancia de 4.000 microgramos por mililitros del metal, y para los clones de 9 grados Celsius fue de 2.500 microgramos por mililitro. Finalmente, en conclusiones, tenemos que la tolerancia está relacionada con la temperatura, encontrándose a mayor nivel de tolerancia a 35 grados Celsius, a excepción del mercurio. El estudio evidenció una doble resistencia con el mercurio y el plomo en el clon 12. También cabe mencionar que el clon 12 es resistente a los antibióticos como la ampicilina y la eritromicina. Procedemos a presentar la bibliografía. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes, Grupo 2. Bueno, la recomendación va a seguir siendo la misma para todos. Hay a veces detalles que nos roban tiempo y detalles que de pronto en su momento, en otro trabajo de en otro taller, podrían ameritar un poquito más de énfasis. Entonces, en cuanto a eso, la sugerencia sería seamos un poquito selectivos con a qué le damos peso en una presentación. Vamos con el último grupo, que es el grupo número 6, y vamos a hacer una recopilación un poco y como la conclusión de esta actividad. Cuando gusten, por favor, grupo número 6. Estamos viendo ya la presentación en pantalla. Listo. Empiecen, por favor. Ya, buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El grupo 6 va a tratar la tesis acerca de la detección de bacterias con potencial de biorremediación de suelos contaminados con aceite usado de motor. Los integrantes son Chasipanta Pablo, Nantip Robinson, Paredes Gabriela, Valdivieso Milton, Valladares Vicky y Yupanqui Lisbeth. Hay que tomar en cuenta el contexto, ya que el negocio de aceite es un negocio muy rentable por su demanda en la industria automovilística. En este caso,
surge un problema que es la manipulación incorrecta del aceite usado de motor proveniente de las lubricadoras artesanales que se refleja en los vertederos de aceite usado. Y como es de conocimiento, estos contaminan al suelo, medio ambiente y al ser humano, ya que el aceite usado es un derivado del petróleo. La finalidad de esta tesis es detectar bacterias con gran potencial de bioremediación, en el cual se van a emplear técnicas ya conocidas como son bioaumentación y bioestimulación, para lo cual en una muestra previamente analizada se identificó los siguientes microorganismos, en este caso bacterias, que son las siguientes: es Bacillus spiricus, Bacillus fusiformes, Bacillus pumilis, Acinetobacter juni y Pseudomonas sp, para los cuales se va a emplear un mecanismo de bioremediación en el cual se debe tomar en cuenta mucho las propiedades del suelo, el contaminante y sobre todo la concentración. Un tema muy importante también es la economía, ya que los recursos son muy limitados y el tiempo que va a durar, para lo cual existen dos tipos de tratamientos, ya sea de tipo in situ o ex situ. En in situ se realiza en la zona afectada con condiciones naturales. Aquí hay que recalcar que presenta una mayor dificultad, ya que se va a exponer al microorganismo a toda la masa contaminada. En el ex situ, al contrario, se toma una muestra, se la lleva al laboratorio, se da un análisis, un tratamiento, y es un poco más económico, más rápido y presenta una completa recuperación. Para este tipo de tratamiento existe otra especificación que es físico-químico, biológico, térmico, mixto, pero por el tiempo solo se va a destacar dos, que es el compostaje y el land farming. En este caso, el compostaje son grandes pilas de tierra que son removidas para su oxigenación, mientras que en el land farming son pilas más pequeñas y la aireación es estática. En este caso, en los dos casos, perdón, se va a adicionar una cantidad de microorganismos. Entre estos pueden ser bacterias, hongos, levaduras. En este caso se da la aparición de la Pseudomonas aeruginosa, que es perteneciente a la familia Pseudomonadaceae. Es un bacilio recto, también se lo puede observar como ligeramente curvado. Su fenotipo es gram negativo, puede ser aerobio como anaerobio al utilizar una fuente de nitrato. Su temperatura óptima de crecimiento rodea los 37 grados centígrados. ¿Y cómo se determinó el potencial de bioremediación? Pues fue con la ayuda de un extractor Sochelet, que se lo puede observar en la parte lateral izquierda, el cual su función principal es la extracción de compuestos de naturaleza lipídica. Estos pueden ser considerados sólido líquido, y al momento de ingresar ahí la bacteria, se tiene como resultado de bioremediación alrededor del 85 y el 97% de bioremediación, en este caso para el aceite de motor. A continuación se les va a explicar un poco más acerca de los medios de cultivo, los métodos, un poco acerca del muestreo, resultados y conclusiones. Bueno, las muestras fueron recolectadas en el Cantón Milagro, en la provincia de Guayas. Fueron tomadas al azar en diferentes puntos de una lubricadora de forma superficial y mientras se transportaban al laboratorio fueron conservadas en una hielera, obviamente a bajas temperaturas. Luego se comprobó en la muestra la existencia de las pseudomonas. Después se empleó un medio selectivo, el agar cetrimide. Este medio de cultivo se utilizó debido a que contiene amonio cuaternario, el cual es un compuesto detergente catiónico que tiene la propiedad de inhibir todas las bacterias, excepto las pseudomonas aeruginosas, y por ende es un medio selectivo para este tipo de bacteria. Además, este medio de cultivo contiene peptona, la cual es una fuente de nitrógeno. También presenta glicerol, el cual es una fuente de carbono y energía para las pseudomonas aeruginosas. Luego se hicieron las diferentes identificaciones morfológicas, la prueba de motilidad, la cual determina si la bacteria es móvil o no, la prueba oxidasa, la cual se basa en buscar la presencia de la enzima citromonooxidasa, y la determinación de los niveles de tolerancia en 2, 4 y 5% de concentración del aceite usado de motor. De ahí se hizo un bioensayo para determinar si las bacterias eran capaces de hacer el proceso de bioremediación con el suelo enriquecido de aceite quemado. En los resultados
tenemos que se aislaron las bacterias del suelo contaminado con aceite usado de motor, donde prevaleció la especie que se identificó como Pseudomonas aeruginosa, es decir, la única bacteria capaz de crecer en el medio de cultivo en 2%, 4% y 5% de aceite usado fue este tipo de bacteria. En el bioensayo también se observó un porcentaje de remoción de TPH, que es los hidrocarburos totales de petróleo, de 89.84 más o menos 11.84% en el tratamiento con la bacteria antes mencionada. Y bueno, como conclusiones tenemos que, debido a que se determinó un valor máximo de degradación del 97%, se concluye que esta bacteria es eficiente para la degradación de aceite usado y por ende confirmamos la hipótesis que tenían los autores de que existen bacterias capaces de degradar hidrocarburos totales de petróleo de un suelo contaminado con aceite usado de motor de vehículos. Esto nos da a entender que sería una muy buena opción en el caso de las diferentes lubricadoras, ya que la mayoría que hemos visto en el país son de forma artesanal. Entonces, nada, lo tomamos como una alternativa muy buena. Y por último tenemos la bibliografía. En la parte inferior podemos observar una microscopía de la Pseudomonas y el efecto de forma animada que causa en la Tierra, que significa en español girando alrededor, dando vueltas alrededor. Gracias. A ustedes muchas gracias. Bastante bien. A ver, vamos primero con la parte técnica. Diferentes trabajos, cada uno encontró, me refiero a cada grupo, encontró un trabajo con el que se sentían a gusto y la forma de manejo metodológico, como habrán podido apreciar ustedes, también es diferente. Hay algunos casos en los que se preparan medios de cultivo que tienen los nutrientes básicos necesarios y a los cuales se les va suplementando algunos componentes. Es el caso, por ejemplo, de cuando se quiere trabajar con pruebas de degradación de metales. Yo preparo el medio de cultivo y le voy suplementando con distintas concentraciones de metales. Empiezo desde algo muy bajito, un poquito más, hago la prueba con un poquito más, para ver con cuál de ellos, con cuál de todos estos ensayos me va mejor. Y ver también la capacidad de hasta dónde podrían degradar esos microorganismos. Si no, si mi objetivo es hacer de pronto otro tipo de degradación, busco en la naturaleza organismos que puedan estar de forma natural, de forma innata, haciendo ese tipo de degradación, como lo veíamos al inicio con el caso de la celulosa. Entonces trato de aislarlos de un medio en el que haya presencia de celulosa y donde los microorganismos estén acostumbrados a hacer ese tipo de degradaciones. Si se tratan de las bioremediaciones que nos comentaban también, hay ocasiones en las que, dependiendo de factores como el económico, entre ellos, me conviene simplemente acondicionarles mejor a esos microorganismos a los que están presentes ahí para que puedan hacer su trabajo. Cuando me refiero a trabajo, hablo del metabolismo, puedan acelerar el metabolismo y degradar esos contaminantes. O de pronto, aislar esos microorganismos, multiplicarlos en laboratorio y devolverlos al medio. Son distintas metodologías de trabajo. Indirectamente ustedes han aprendido un poco mientras iban leyendo, mientras iban preparando su material de apoyo. A lo que voy es a las fuentes, a los medios de cultivo. Ese era el centro del trabajo que se les pidió a ustedes que desarrollen. Y como les decía, en algún momento cuando revisábamos la parte teórica les dije, la nutrición del microorganismo depende del objetivo de estudio. Así que yo tengo que ver cómo se encuentra ese organismo en condiciones naturales y a nivel de laboratorio tratar de replicar
al máximo posible esas condiciones. Si es un organismo, voy a tomar nuevamente el primer caso, si es un organismo acostumbrado a estar en un medio con niveles de celulosa, pues yo tendré que buscar un medio de cultivo que tenga presencia de celulosa. Si mi objetivo es hacer un aislamiento de microorganismos que en su medio natural están en aguas contaminadas con mercurio, pues yo tendré que buscar en el laboratorio un medio de cultivo y agregarle mercurio para que no haya un choque. Es como si a nosotros de pronto, o bueno, alguno de ustedes que esté en la región oriente o en la costa, le mandan a Siberia y les mandan con ropa delgada. Lo adecuado sería que si van a moverles de su hábitat, traten de replicar las condiciones para que metabólicamente no se vean afectados. Eso es lo mismo que nosotros hacemos con el microorganismo cuando los cultivamos in vitro, cuando estamos trabajando a nivel de laboratorio. Y si no, y si lo vamos a hacer en directo, como en el caso de las bioremediaciones, que se tiene que trabajar in situ, es decir, en el mismo lugar, se trata de darles los nutrientes, y no solo nutrientes, sino las condiciones ambientales como oxigenación, como control de temperatura, niveles de agua y demás. Se trata de controlar todo eso para que metabólicamente se alcance una estabilidad y esos microorganismos puedan desarrollarse sin problema. El uso de los microorganismos en este tipo de trabajos es importante destacar. ¿Por qué un microorganismo? ¿Por qué no un organismo superior? ¿Por qué una bacteria? ¿Por qué un hongo? Que era básicamente lo que ustedes tomaron como referencia. Fácil manejo en el laboratorio. Metabólicamente se los puede estudiar y presentan una gran versatilidad. El genoma de los microorganismos es increíble. Presentan funciones que difícilmente se pueden ver en otro tipo de organismos. Entonces, como se pueden manejar con mayor facilidad, tienen ciclos de división mucho más cortos que otros organismos, pues por eso se les analiza, se les estudia. La sugerencia, ahora vamos en cuanto a forma. Les decía hace un rato, y era reiterada la sugerencia. Pregúntense antes de preparar el material didáctico, ¿cuál es el objetivo del trabajo que me está enviando el profesor? Y en eso fui clara cuando se los expliqué. Incluso les pregunté si tenían tal vez alguna duda. El centro de cada una de su participación tenía que ser los medios de cultivo, explicar por qué se utilizaron esos medios de cultivo, más allá de hilar muy fino en algunos detalles. Cuando ustedes empiezan a hablar de cantidades que incluso ni siquiera están escritos, o si están escritos están en medio de un mar de letras, no se presta atención. Es muy difícil para nuestra mente centrar nuestra atención ahí. Es como si yo ahorita, sin activar ni siquiera mi presentación ni nada, empiezo a hablarles de cómo hacer un proceso de diluciones. Trato de explicarles a ustedes ahora mismo de esta manera cómo se hace un proceso de dilución. Es que para la mente le va a costar mucho y ganarme ahorita su atención va a ser muy difícil si es que yo no empiezo a graficar, a esquematizar, a rayar. De igual manera, vuelvan a hacerse la pregunta de cuál es el objetivo de este tipo de trabajos. Ya en varias ocasiones se los he dicho, y miren que estamos ya en un tercer nivel, en un tercer semestre, que casi es una mitad de carrera. Empezar o plantear los documentos del material didáctico con unos párrafos enormes de texto, no creo que sea la mejor alternativa. Debo destacar por ahí una presentación de un grupo que fue, dos, que fue un poco diferente. No incluían los objetivos del trabajo de titulación, pero lo explicaban de una manera un poco más sencilla que estar poniendo objetivo general, objetivos específicos. Repito, el taller no fue hecho para que ustedes presenten el trabajo de titulación de otras personas, sino para que tomen como base ese trabajo y hablemos un poquito de el por qué se seleccionaron esos medios de cultivo y demás. La forma de trabajo es importante. Claro, contar cómo lo hicieron en laboratorio, en trabajo de campo, es importante, desde luego.
pero detalles, por ejemplo, de hablar de microlitros, de material de vidrio que se utilizó y demás, creo que es perder valiosos minutos que podrían ser aprovechados de otra manera. Y lo que sí molesta bastante es que después de haber hecho énfasis en clase, posterior al primer taller, después de haber hablado y apartado un espacio dentro de la clase para justamente recalcar sobre la importancia en la escritura de nombres científicos, volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, eso sí, no es para nada adecuado. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes de pronto, jóvenes? ¿No? Pues bien, culminada esta actividad, con ustedes nos estaríamos encontrando prácticamente el próximo día martes. ¿Alguna inquietud? No, profe. Listo. Les agradezco mucho y pues que tengan una buena mañana. Gracias a usted.